Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Por fin otro video. Esta vez vamos a ver qué pasó después de la fundación de Santiago de la Nueva Extremadura. Así que va a ser un tema que te va a hacer explotar. Te lo dije. Bien, entonces vamos a comenzar con este temazo. ¿Qué sucedió luego de la fundación de Santiago? Bien, el 11 de septiembre de 1541, o sea, par de meses después de la fundación, recordemos que se fundó en febrero del mismo año, 11 de septiembre, ¿eh? ¿Qué fecha para Chile? Es atacada, ¿cierto?, por indígenas liderados por el lonco Michimalongo. La atacan, ¿cierto?, aprovechando de que no estaba Pedro Valdivia en la ciudad, por lo tanto, según ellos iba a ser mucho más fácil atacarla. Y lo realizan quedando totalmente quemada, destruida, con muchos heridos, quedó en los cimientos. O sea, esa tranquilidad que había en Santiago, ¿cierto? Fue totalmente interrumpida. El ataque, ¿cierto?, de estos indígenas dura 12 horas. Hay unas fuentes que dicen que eran picunche, mapuche. La verdad es que eran indígenas mapuches, ¿cierto?, que estaban defendiendo su territorio. Sin embargo, en el ataque que dura 12 horas, los españoles se defienden y logran capturar a algunos caciques. Y aquí aparece alguien peculiar, que es Inés de Suárez. Algunos dicen que se llama Inés Suárez. Yo creo que se llama Inés Suárez. Y ella, ¿cierto? Algunos dicen, historiadores dicen que era la amante de Pedro Valdivia, otros dicen que era una compañera, una amiga, una aventurera. Yo creo que era amante. Ella asume el liderazgo de esta defensa, ya que ella, como era la mujer de confianza de Pedro Valdivia, lidera la defensa y para hacer un gesto de valentía, entre comillas, asesina a los caciques que fueron capturados decapitándolos. Les cortas la cabeza, ¿cierto? Y algunas cabezas las colocan en unas lanzas, en otras unas picas, y el resto de las lanzas hacia donde estaban los indígenas atacando, en señal, ¿cierto?, de que esto era en serio y que los españoles no estaban dispuestos a retirarse. Y esto genera temor entre los indígenas porque no pensaron que iban a asesinar a sus loncos de caciques de esa manera. Así que deciden retirarse, pero ya la ciudad estaba totalmente destruida. ¿Cierto? Debido al ataque de Michimalongo, Pedro de Valdivia decide solicitar refuerzos a Perú, pero estos llegan recién en 1543, o sea, 2 años después. Entonces Pedro Valdivia decide hacer una jugada maestra, que es fundar ciudades y fuertes para proteger sus avances y el territorio que se estaba conquistando. Entonces, con los refuerzos que llegaron, él decide, ¿cierto?, fundar la ciudad de La Serena, que quedara X distante entre Santiago y Cusco. O sea, entre Santiago y La Serena hay la misma cantidad de kilómetros que desde La Serena al Cusco, para que fuera una ciudad de paso para que las tropas descansaran. Entonces luego decide al sur, viajar al sur, y funda muchas ciudades como Angol, Villarrica, Imperial, Concepción, Valdivia, y también construye fuertes como el Tucapel y el Purén. Aquí tenemos, ¿cierto?, una imagen de el fuerte Purén de la ciudad de Purén. Como se pueden dar cuenta, está ubicada en un lugar muy estratégico para poder ver el valle, para poder tener un lugar en altura, para poder vigilar todo el valle por si había algún ataque indígena. Y así se fundaron muchos fuertes con estas mismas características. Y también aquí se puede lograr ver que en el lugar de la vigilancia, donde tiene que estar el centinela, está como protegido, no es como difícil poder ver que él está ahí. Entonces se puede controlar y defender el territorio con estos fuertes. Se pueden organizar ataques en lugares cercanos y aumentar la presencia de personas como
soldados, colonos, ¿cierto? En el lugar conquistado para poder ya construir una ciudad. Entonces, con este contexto, comienza la guerra de Arauco. Y este es un tema algo polémico, porque para muchos la guerra de Arauco es una de las guerras más largas de la historia de la humanidad. Es que es así. Para algunos historiadores terminó en 1810, cuando comienza el proceso de independencia de Chile. Para otros, la guerra de Arauco aún no ha terminado con todo el conflicto mapuche que pasa en la región del Biobío y la Araucanía. Y curiosamente, la guerra de Arauco en el año 1540 y hacia adelante, los principales territorios disputados en esta guerra de Arauco fueron los territorios justamente del Biobío y la Araucanía, donde hay el conflicto indígena actual. ¿Y por qué se produce? Debido al avance español y la resistencia del pueblo mapuche. Esa es la causa. Y aquí tenemos, ¿cierto?, las primeras batallas que se libraron en la guerra de Arauco. Tenemos la batalla de Quilicura en 1543, en donde hay gran resistencia mapuche en el río Biobío por la llegada de Pedro de Valdivia. También tenemos la batalla de Andalien en 1550, en donde los mapuches atacan por sorpresa a Concepción, pero los españoles resisten y ganan la batalla. Y por último tenemos la batalla de Penco en el mismo año, donde los mapuches atacan el fuerte de Penco, pero los españoles ya estaban preparados porque sabían que los mapuches iban a atacar por sorpresa y fueron totalmente arrasados y cruelmente asesinados en la batalla. Entonces tenemos en esta guerra de Arauco la primera gran rebelión mapuche, donde tenemos esta pintura de Pedro Subercaseaux, el joven Lautaro, en donde se realiza esta rebelión mapuche debido a Lautaro, quien desde pequeño él fue capturado, raptado por Pedro de Valdivia y fue criado para que fuera, ¿cierto?, su sirviente, su copero, esclavo. Y con los años, cuando fue creciendo, Lautaro fue aprendiendo tácticas de guerra porque Pedro de Valdivia llevaba a Lautaro a las batallas contra los mapuches. Entonces, Pedro Lautaro, quiero decir, aprende mucho sobre tácticas de guerra, la idiosincrasia española y también aprende español, obviamente. Entonces, es una gran ventaja. Pero ¿por qué perdón, quiero decir Lautaro? Es el protagonista de la primera gran rebelión mapuche. Por lo siguiente, en una de las batallas se piensa que fue la batalla de Andalien, observa la crueldad de Pedro de Valdivia con los mapuches y decide fugarse para iniciar una rebelión. Bueno, Lautaro ve, ¿cierto?, cómo Pedro de Valdivia se ensaña con los mapuches, los asesina de una manera poco ortodoxa, se puede decir. Los decapita, hombres, mujeres y niños, como que disfrutaba hacer eso. Entonces, Lautaro ve cómo se está aniquilando su pueblo y decide, ¿cierto?, fugarse para iniciar una rebelión. Entonces llega a los toquis, caciques, lonco, mapuche y les enseña todo lo aprendido por parte de él, ¿cierto?, estando todo ese tiempo al lado de Pedro Valdivia. Así que se organiza, ¿cierto?, enseña, muestra, como vemos en esta imagen, lo más notable de esta pintura es que aquí Lautaro, ¿cierto?, enseña el caballo, muestra el caballo, ya que el caballo no es una especie que está presente en América, sino que se trajo de Europa. Entonces, aquí fue el proceso de la araucanización del caballo. Entonces, Pedro Valdivia, ¿cierto?, enseñó a montar a caballo a Lautaro. Nunca los mapuches habían visto esta especie. Entonces, lo destacado de Lautaro fue que llevó el caballo hacia los mapuches, les mostró que se puede montar, que es un animal domesticado, que se puede domar, montar. También muestra las armas españolas que pueden los mismos mapuches usarlas. Le muestra el casco, ¿cierto?, la armadura. El mismo Lautaro muestra cómo se coloca el casco y y les muestra a los mapuches que son seres humanos comunes y corrientes y que se pueden asesinar fácilmente. Entonces fue toda un evento
muy pero muy importante para el desarrollo posterior de la guerra de Arauco. Entonces los mapuches, ¿cierto?, deciden hacer un ataque al fuerte Tucapel donde estaba Pedro de Valdivia y realizan un ataque sorprendentemente muy pero muy bien organizado, porque estaban utilizando las tácticas de guerra españolas. Atacaban uno primero, otro después, un hacia adelante, hacia atrás del fuerte. Había una estrategia, por lo tanto los españoles estaban acostumbrados a que los españoles fueran a atacar de manera frontal, pero ahora no, estaban totalmente organizados, entonces no supieron qué hacer y capturaron a Pedro de Valdivia. Entonces algunos cronistas dicen que luego de la captura fue torturado por días, algunos dicen que hasta Pedro Valdivia fue descuartizado poco a poco, bien para que Pedro Valdivia viera cómo lo estaban asesinando lentamente, pusieron mucha crueldad. Que Lautaro se ensañó con el cuerpo de Pedro Valdivia, otros dicen que fue una muerte honorable, digna, de un solo golpe, y que luego Lautaro, ¿cierto?, se come su corazón, ya que los mapuches tenían esa tradición de que a sus enemigos se comía el corazón para tener la vitalidad y la fuerza de sus enemigos. Pero lo realmente cierto es que con el asesinato de Pedro Valdivia, la guerra de Arauco se intensifica aún más por varias décadas, porque ahora los españoles están buscando la venganza porque asesinaron a su gobernador, el gobernador de Chile. Entonces, con el paso del tiempo, y ya estamos entrando a materia de Chile colonial, que está naciendo una nueva sociedad en el contexto de esta guerra de Arauco, ya que las ciudades que se estaban fundando, que se fundaron por Pedro de Valdivia, comienzan a crecer, ¿cierto? Están más grandes, llegan más colonos, se consolida el sistema de encomienda con cierto, este grupo de indígenas que se le entregaba a un encomendero, a un hacendado español para que les trabajara la tierra, a cambio de que los encomenderos, ¿cierto?, cuiden, protejan a los indígenas y los bautice por la religión católica, pero este sistema se prestó para muchas veces para un sistema de esclavitud encubierto, ya se puede decir. Entonces las ciudades se transforman en un centro neurálgico de comercio, de relaciones entre españoles e indígenas, ¿cierto? Están haciendo el mestizaje eh, entre españoles e indígenas y ya ahí está el génesis de la cultura chilena que posteriormente se va a configurar y a consolidar. Entonces, las ciudades fue un elemento pero muy importante para controlar las regiones vecinas, ser importante elemento de poder ya de los conquistadores. Se regulan las actividades entre los mismos españoles porque ya hay una figura de autoridad, de poder dentro de las ciudades. Entonces la vida social, política, económica comienza a desarrollarse y a tener mucho más consolidación y poder frente a la organización más, entre comillas se puede decir, rústica de los mapuches. Entonces estamos viendo ya que la, el, el estilo de vida colonial ya está naciendo, pero eso es tema de otro video. Así que eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Pónganle su like y estudien. Chao.